Hola queridos y queridas estudiantes, les doy la más cordial bienvenida, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Nos encontramos nuevamente en esta retroalimentación correspondiente a la guía número 2 de lenguaje y comunicación del segundo nivel de vespertina. Al igual que en la guía anterior, usted debe leer atentamente las instrucciones y luego desarrollar, respondiendo en su cuaderno de asignatura. Y el objetivo de esta guía corresponde al incremento de vocabulario y además reforzar los elementos del texto argumentativo. El texto argumentativo que se nos invita a leer es titulado La juventud hoy, un fragmento. Pues bien, en este primer párrafo es donde nosotros vamos a encontrar la tesis, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya un pequeño dato para ir respondiendo las preguntas relacionadas con el texto argumentativo. Factores que explican la actualidad de los jóvenes. Subtítulo correspondiente a nuestro texto argumentativo. Este subtítulo comprende parte del cuerpo del texto. Recordemos, ¿qué información importante nos entrega el cuerpo del texto? Nos entregan los argumentos de la tesis. Otro dato importante que debemos considerar para responder nuestras preguntas posteriores. La rebeldía juvenil, otro subtítulo de nuestro gran texto argumentativo, que también es parte del cuerpo de nuestro texto. Aparte de entregarnos los argumentos, ¿qué otra información relevante nos entrega también el cuerpo? Los contraargumentos. Por lo tanto, anote ahí que también acá tenemos otro dato importante para seguir respondiendo nuestras preguntas. ¿Qué subyace bajo este conflicto? Acá ya nos encontramos al final de nuestro texto argumentativo, por lo tanto, acá se sintetizan los argumentos. En la conclusión es donde se reafirma la tesis presentada. Otra pista que nos sirve para ir avanzando en la resolución de nuestras preguntas. Una vez leído todo el texto argumentativo, se nos invita a buscar el sinónimo o el significado correspondiente de algunos conceptos, de algunas palabras. ¿Por qué? Porque de esta forma usted va a incrementar su vocabulario, además va a lograr tener una mejor comprensión del texto que estamos leyendo. Bien, ya que hemos leído el texto, ya que sabemos en qué parte del texto tenemos las claves y las pistas para ir respondiendo, y además ya buscamos el significado o el sinónimo de algunos conceptos claves que nos permiten comprender de mejor forma nuestro texto, pasamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere cuando se habla de juvenilización de la sociedad? Un poquito difícil la palabra, pero ¿a qué se refiere? Si nosotros nos vamos al principio del texto y leemos y recordamos el título, La juventud hoy. Entonces, este concepto tiene clara relación con la juventud. Los jóvenes son los que se imponen en su forma de hablar, en las modas, en los gustos, las aficiones, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que usted ya tiene fundamentos para poder responder a la primera pregunta. ¿Sí? Pasamos ahora a la segunda. Según la autora, ¿por qué se marginan los jóvenes? Pues bien, según el texto, los jóvenes se marginan pues ellos acusan a los mayores de un excesivo amor por el dinero y el bienestar, además de una explotación de la gente, de deshonestidad en los negocios, de corrupción en la política, y además acusan un
conservadurismo e hipocresía. Atacan de frentón el buen aparentar ante la sociedad. Por lo tanto, nuevamente el texto nos entrega las respuestas. Siguiente pregunta, ¿cuál es la tesis? Recordemos las pistas que teníamos. ¿Dónde encontramos la tesis? Nos devolvemos al texto, al inicio, y encontramos la introducción. Y es allí donde encontramos la tesis. ¿Cuál será la tesis? Los jóvenes constituyen, sin duda, un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Porque esa es la tesis. Recuerde usted que la tesis siempre se presenta en positivo, en afirmativo. Es una afirmación. Señale 4 argumentos que sustentan la tesis. ¿Dónde encontramos la tesis? En el cuerpo, ¿cierto? Vámonos al cuerpo del texto. Y allá encontramos bastantes argumentos. Por ejemplo, los jóvenes tienen poder económico, pues ellos gastan bastante dinero en artículos muy llamativos, su consumo tiende a concentrarse en determinados sectores del mercado. Por otra parte, las demandas de los jóvenes son importantes, pues son escuchadas por los medios de comunicación. Tenemos también que los jóvenes presentan un acelerado desarrollo psicofísico. Ellos son capaces de adaptarse al mundo en el que viven, y ahí ya llevamos bastantes argumentos, ¿cierto? Tenemos donde ellos hayan condiciones más ventajosas que el hombre maduro, que ellos se relacionan mejor, chicos y chicas, lo cual permite que ellos se liberen de prejuicios, de tabúes que existieron en otras épocas. ¿Ya? Ahora, señale 2 contraargumentos. Recordemos, ¿dónde encontramos los contraargumentos? ¿Verdad? También en el cuerpo de nuestro texto. ¿Qué contraargumentos tenemos? Que los jóvenes desafían las normas, que los jóvenes desafían a la autoridad, que los jóvenes adoptan modos y atuendos excéntricos. ¿Cuántos contraargumentos llevamos ya ahí mencionados? Y nos piden 2. Que los jóvenes protestan demasiado, etcétera, 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 de acuerdo a nuestro texto. Y finalmente tenemos la conclusión. ¿Dónde encontramos la conclusión? Si nos vamos casi al final del párrafo, ahí nos damos cuenta que se sintetizan los argumentos expuestos, reafirmando la tesis que se presenta al principio. Y ahí encontramos que existe o que se trata de un conflicto de valores muy complejos inherentes a la sociedad industrial contemporánea. Y estos conflictos de nuestra sociedad no pueden verse como un problema meramente individual, sino es un problema que involucra a toda la sociedad. Ahora el desafío es suyo. Comente. Considerando lo que se planteó en el texto, considerando los elementos del texto argumentativo que usted ya maneja y que usted domina y que usted conoce, es su turno de fundamentar su opción. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con lo planteado en el texto? A su juicio, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Por qué? Recordemos que el texto argumentativo tiene como propósito convencer, tiene como propósito persuadir. Es decir, usted tiene la intención de producir un cambio de actitud o de opinión en el profesor que va a leer las respuestas. Por lo tanto, esfuércese al máximo para que al momento de corregir esta guía usted tenga los argumentos sólidos y válidos para generar este cambio en la persona que va a leer, en este caso que soy yo. Convénzame de sus respuestas. Espero con ansias las guías para poder revisarlas y para poder realizar una retroalimentación de forma individual. Un gran abrazo, un tremendo abrazo. Cuídese, resguárdese. Si sale a la calle, recuerde usar la mascarilla para su protección y la protección de toda su familia. Nos vemos en la próxima retroalimentación.